cómo trabajar los textos en el aula de alfabetización. Primero, esos textos deben contar con lecturabilidad y legibilidad. La primera, porque el contenido debe ser adecuado, el vocabulario no debe ser complejo y sus estructuras sintácticas y gramaticales deben ser simples. La segunda, porque la tipografía textual debe ser la adecuada. Para poder trabajar en lecturas legítimas dentro del aula de alfabetización, es necesario que la propuesta tenga como propósito desarrollar 3 competencias en respecto a la lectura, la escritura y la alfabética. Alfabetización con mirada global a partir de un texto. Esto se relaciona más con la comprensión lectora, en donde los chicos se van a encontrar con el texto y a partir de él van a ir construyendo sentidos. También podemos mencionar la mirada analítica, en el que consiste en desarmar frases, palabras y demás, hasta llegar a lo que es el fonema grafema y posteriormente llegar a lo que es la mirada sintética. Así los estudiantes van a poder ir construyendo posteriormente palabras, frases, entre otras cosas. Son estas miradas las que van a permitir que el estudiante se apropie del principio alfabético y son las decisiones pedagógico-didácticas que van a encaminar su comprensión. Eso es muy importante recordar. En la siguiente diapositiva voy a poner las posibles secuenciaciones de contenido. Una vez elegido el cuento o de manera previa a trabajarlo, el docente deberá aplicar las 4 miradas al texto literario, que son la estilística, la filológica, la formalista y la estructuralista. Este trabajo le va a permitir comprenderlo de una manera más profunda y trabajarlo de una manera mejor para poder presentarlo a los estudiantes y guiarlos en la aproximación de textos literarios. Didáctica de la alfabetización. En la diapositiva siguiente voy a adjuntar un poco lo que fue el recorrido histórico de esta didáctica. En la actualidad, la escritura alfabética es considerada una tecnología porque es artificial y tengamos en cuenta que la lengua hablada es una lengua adquirida naturalmente, pero la lengua escrita requiere de esfuerzos y es también una manera de comunicación. La enseñanza de la lectura, recorrido histórico. Enfoques contemporáneos. Tenemos el método tradicional. Dentro de esos métodos tradicionales tenemos lo sintético, que parte de unidades mínimas sin significado para posteriormente construir unidades con significado. Tenemos el alfabético, que parte de la memorización de letras, practica vocales, y después consonantes y demás, pero no construyen significados. También tenemos la silábica, que en ella se trabajan las sílabas para posteriormente formar palabras. Su desventaja es que se trabajan palabras aisladas. Y tenemos el fónico, que parte de los fonemas de la lengua y combina y arma palabras. También contamos con métodos analíticos que parten de unidades con significado para llevar al reconocimiento de unidades sin significado a través del análisis. Se fundamenta en la percepción global del reconocimiento de palabras y frases. Cuenta con la palabra global, quien busca que el alumno memorice a partir de la palabra. Su desventaja es que no tiene en cuenta la comprensión y la dificultad para representar palabras como sustantivos abstractos. Sumado a ello, también está la palabra generadora, que parte de un grupo de palabras prefijadas, se analizan en sílabas, se combinan sílabas y palabras y bueno, su desventaja es la monotonía. Por otro lado, tenemos la perspectiva comunicativa, que podríamos hablar de un lenguaje integrado, en el que plantea que se aprende a escribir y a leer de la misma manera que aprendemos a entender y a hablar. No logra explicar qué procesos cognitivos intervienen en la persona a la hora de aprender. Identifica la lengua oral con la escrita. Y en lo personal es algo en lo que no estoy de acuerdo, porque hablar o entender lo hacemos de manera natural, lo adquirimos. Pero el leer y el escribir requiere un aprendizaje y por lo tanto un esfuerzo. No coincido con esta teoría. Podemos hablar también del constructivismo, la teoría de la psicogénesis.
Afirma que los niños construyen la idea de leer y escribir a partir de hipótesis y comprobaciones. También menciona el individualismo de cada persona. Por otra parte, describe este proceso de aprendizaje del código como un proceso de descubrimiento. Y es valioso el papel activo que se le otorga a quien aprende y el sentido funcionalista que le otorga significatividad. Agregando lo anterior, mencionaremos la teoría sociocultural de Vygotsky, quien considera el conocimiento como un artefacto social que es elaborado y sujeto a influencias del contexto. También aquí es donde el docente adquiere un papel muy fundamental, que es el de andamio, es el de acompañar, el de orientar, guiar al alumno en este proceso de aprendizaje. Por otra parte, destaca mucho la importancia del lenguaje para que se logre ese aprendizaje. En lo personal, adhiero a estas últimas dos teorías, tanto constructivista como sociocultural, porque me parece que el rol docente es muy importante para que se le dé un buen aprendizaje, siempre y cuando el docente tenga la capacidad de reconocer el individualismo de cada uno, no para trabajarlos así de manera individual, sino para tener en cuenta esas diferencias. Diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita. Una de las principales diferencias es que la lengua escrita debe ser aprendida, requiere un esfuerzo, mientras que la lengua oral es adquirida naturalmente. Las características como articulación, autonomía, complementariedad y paralelismo son las que van a guiar en la didáctica para aplicar su enseñanza. La lengua escrita es semióticamente autónoma y esto se da porque la lengua escrita utiliza signos gráficos mientras que la oral los fónicos. La vista es el analizador de los signos gráficos, pero no de los fónicos. Y en relación con la aplicación didáctica es por eso que no podemos decirles a los estudiantes que escuchen y escriban. Pero a su vez la lengua escrita y la fónica son articuladas y a continuación en la siguiente diapositiva vamos a poner los dos tipos de articulaciones que se dan. La aplicación didáctica de esta característica lleva a los docentes a mostrar a los alumnos que la lengua escrita en la primera articulación en relación con la separación de palabras, ese espacio tiene una representación. Y respecto a la segunda articulación, es necesario revisar todas las letras para que no se modifique la palabra, porque si se modifica un grafema, se modificaría el sentido. La lengua escrita y oral son complementarias, y esto se debe a que todo signo lingüístico está constituido por la relación entre significado y significante. La lengua escrita y la oral tienen el mismo significado, pero diferente significante. Uno el fónico y el otro el gráfico. Esto hace que sea complementario a una de la otra, y el desafío didáctico es el de poder enseñar esta complementariedad para que se sepa cuándo usar una u otra. Hablemos de lengua fónica y escrita. Toda lengua escrita alfabética es un sistema en el que cada unidad de la lengua fónica es paralela a una unidad de la lengua escrita. Pero surgen defectos del paralelismo que genera confusión en los estudiantes. Y aquí es donde el trabajo docente se debe hacer presente y aplicar, el mismo deberá aplicar en la enseñanza específica para poder resolver la situación esta que se genera de confusión o de poco entendimiento. Defecto del paralelismo entre grafema y fonema. Ahora voy a mencionar una autora, que es Alicedo, que nos da el siguiente aporte. La correspondencia fonema-grafema no se da en todos los casos. Es importante destacar que si se enseña como si el paralelismo fuera perfecto, se genera un obstáculo en el proceso de aprendizaje de la ortografía de la lengua. Esto se corresponde con el defecto del paralelismo en relación a las palabras. Es muy diferente lo que se escucha a lo que la persona se enfrenta cuando va a leer el texto. Es primordial pensar cómo se va a alfabetizar o abordar estos defectos del paralelismo. El docente debe ofrecer una enseñanza intencionada y planificada, porque de lo contrario, las actividades, las tareas y las evaluaciones se van concluyendo con sobreentendidos, los mismos que los mismos estudiantes deberán completar,
pero muchos estudiantes no cuentan con un apoyo extraescolar, por lo tanto se los irá excluyendo, ya que no van a ser capaces de comprender y analizar textos y demás.